Bienvenidos a su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual, parte 19, La Liberación. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saludo a la evangelista Sonia Palomino desde aquí de México. Reciban un fuerte y cariñoso abrazo. Bienvenidos a su programa Revelaciones. Y el día de hoy seguimos avanzando con estas poderosas enseñanzas. Bienvenidos a este episodio nuevo que tenemos sobre la liberación. Así es, mis amados. Vamos a estar hablando sobre la liberación. Y hoy les quiero hablar de los principios para la liberación. No por ser cristianos ya quedamos liberados completamente. Hay que practicar la liberación muchas de las veces, si no es que en su mayoría. No me gustaría repetir mucho, pero tendré que recordarles 3 puntos importantes que son nuestras bases bíblicas para la ministración de liberación. ¿Qué es ministración de liberación? Bueno, cuando nosotros oramos por alguien más, el Señor nos muestra, pues se supone que debemos estar en comunión, en ayuno, en oración. Entonces tú ya vienes con una asignación de parte de Dios para orar por las personas, porque tampoco puede uno andar orando por todo el mundo nada más así. Uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo siempre en todo lo que hagamos, absolutamente en todo lo que hagamos. Así que tenemos que orar por la persona que Dios nos indica que sí debemos orar por ella. Y bueno, ahí tú te vas a dirigir conforme el Espíritu Santo de Dios te indique. Pues ya vienes ayunada, ya vienes orado. Y pues usas tu aceitito de olivo. Hoy vamos a hablar sobre eso también. Impones manos si el Señor así te lo indica, o solamente dices la palabra y te dejas mover por los dones del Espíritu Santo. Puede que Dios te use en una palabra de ciencia, palabra de sabiduría, una palabra profética. Y bueno, estás orando por la persona, y como el Señor los dirija a todos, esta persona va a ser libre. Entonces, en estas ocasiones pues la gente está orando, estamos imponiendo manos, estamos declarando, estamos profetizando, estamos dando órdenes al enemigo que suelte a la persona. El Señor nos está revelando, nos está diciendo qué es lo que está pasando, por qué la persona está así. O muchas veces el mismo demonio dice, pues yo no me voy porque a mí me mandaron. Entonces cuando se expresan de esa manera, ya con la experiencia que uno tiene, con este tipo de enseñanzas también, te das cuenta que ahí se manifestó un demonio de brujería, porque a eso los envían. Les pagan a una persona, etc. Y bueno, entonces es importante entender a qué me refiero cuando digo ministración de liberación. Y vamos a avanzar con este tema. El pan es la liberación para los hijos. Eso ya lo hemos venido hablando, lo hemos venido enseñando. Así que el pan es la liberación, es el diario pan. Ahora que sí, es el diario pan de la liberación para los hijos de Dios. El diario pan que repartía Jesús era la liberación de los hijos de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Y una vez les advierto que esta clase, yo creo que a la mayoría le va a interesar tomar nota de muchas de las cosas que voy a estar compartiendo con ustedes. Les voy a revelar algunas oraciones, cómo ungir el aceite, cómo preparar su aceite, cómo orar para autoliberarte, qué pasos a seguir como una base para que ustedes se autoliberen. Entonces es muy, muy, muy importante lo que vamos a ver hoy. Así que si quiere, vaya y agarre una libreta, un lápiz, una pluma, no sé cómo le llamen en su país, pero creo que me entendieron. Entonces, vamos con el punto número 1. El diario pan que repartía Jesús era la liberación de los hijos de Dios. Y vamos a leer Marcos capítulo 7, versículos del 24 al 30. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación,
y le rogaba que le echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Miren, aquí estamos mirando una enseñanza muy poderosa que ya la habíamos hablado anteriormente y solo quiero resumirla, tomarla en cuenta porque es muy importante para lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Aquí está hablando Jesús, le dice: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces Jesús se refería al pan de la liberación y a los hijos de Dios. Entonces a cualquiera que no es hijo de Dios se le está considerando aquí como un perrillo, que eran los gentiles, así les llamaban. Y necesita uno ser hijo de Dios para que pueda tomar ese pan. Pero aquí la mujer, ella creyó. Aquí es una declaración de Jesús primeramente de que el pan es la liberación de los hijos. Entonces, para empezar, aquí la palabra de Dios lo dice: los hijos de Dios, los cristianos, necesitamos liberación. Es muy importante. Hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, hasta que Cristo regrese. Dios le concede el milagro de liberación a una mujer que no era cristiana. Dios le libera a su hija, que ni siquiera la hija estaba presente. Dios envía la palabra hasta allá y hasta allá le cae el poder de Dios y liberan a la niña, que yo me imagino que estaba en otra ciudad. Bueno, a lo mejor no muy lejana, ¿no? El punto aquí es de que esa mujer creyó en Jesús, se humilló, se hincó delante de él, le clamó. Entonces aquí estamos viendo una mujer que básicamente acepta a Jesús en su corazón y se humilla delante de él y cree. Entonces es importante creer, es importante ser hijo de Dios y debemos entender estos principios bíblicos. El pan de la liberación es de los hijos, Marcos 7, del 24 al 30. El siguiente punto es el espíritu inmundo que vuelve porque no está Jesús en la vida de la persona. Mateo 12, del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada. Y obviamente pues barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entra, mora ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también le acontecerá a esta mala generación. Bueno, aquí estamos viendo en la palabra de Dios, estamos entendiendo que los espíritus inmundos, cuando son echados fuera de la persona, ellos regresan a echar una miradita a ver si pueden volver. Y cuando ven que esta persona está desocupada, es decir, no está el Espíritu Santo adentro, no está Jesucristo en su corazón, estos demonios pues entran, obviamente. Pero aquí lo más triste de todo es que no entra el mismo demonio ya, el que estaba antes, sino que va por su equipo demoníaco, por el cual él pertenece y él trabaja, porque los demonios trabajan por reinos, por equipos, por legiones. Y vuelve, dice que vuelve, mínimo va a regresar con 8. Y esos 8 van a ser más locos que este primero. Entonces la persona va a quedar más perjudicada que como estaba anteriormente. Entonces es importante entender que la persona necesita a Jesús en su vida. Necesitamos presentarles el evangelio de salvación primeramente a la persona y asegurarnos que esta persona sea evangelizada, se le haya presentado el evangelio de Jesucristo y después ministrarles la liberación. Es muy importante que este tipo de personas que no conocen a Dios, que no son cristianas, pero le presentas el evangelio de Jesús, entonces ya inmediatamente pasa del reino de las tinieblas, es trasladada al reino de la luz, entonces ya pertenece a Jesucristo. Pero estas personas es un problema porque por lo regular, ¿cómo les digo? Vuelven a caer, los demonios vuelven, entran muy fácilmente porque la persona no tiene bases, no tiene cimientos, no tiene palabra, no tiene conocimiento. Esta persona desconocen las verdades espirituales, los principios, desconocen mucho cómo guardar su santidad, cómo guardar su liberación y es un peligro. Pues hay que asegurarse de darles como algún discipulado, hay que darle continuación a la persona. Muy importante asegurarnos de eso.
Lo otro que sigue, el tercer punto, les dije que iban a ser 3 puntos importantes, es atar al hombre fuerte. Aún a Jesús lo criticaron por hacer liberaciones, acuérdense. Tremendo. Vamos a leer Mateo 10 del 20 al 30. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, o sea, para arrestarle, para meterlo a la cárcel. Porque decían, está fuera de sí, o sea, está descontrolado, ¿no? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, es decir, un principado, un demonio tremendo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una cosa está dividida contra sí misma, tal cosa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. Entonces que muchos no creían que en este mover de la liberación del reino, pues era nuevo para todos ellos. Luego continúa diciendo, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes, sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Muchos juzgaban que está mal, que es satánico liberar, hablar con demonios y todo eso. Es por eso que él les decía eso, pues, de que estaban blasfemando básicamente, porque lo que él estaba haciendo era movido por el poder del Espíritu Santo. Entonces estaban blasfemando porque se estaban levantando contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces esto decía él porque ellos habían dicho que tenía espíritu inmundo. Por eso, porque imagínate, él es Jesucristo. Y él estaba lleno de la unción del poder de Dios. Y como estos sinvergüenzas llegan y lo atacan de esa manera. Pero la enseñanza aquí de este punto es que ellos les mencionan a Belcebú, que era un príncipe de los demonios. Y Jesús les menciona un hombre fuerte. ¿Sí? Entonces, ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si no le ata antes. Entonces hay que atarlo primero, hay que amarrarlo, amordazarlo. Entonces podrá saquear su casa. Entonces aquí nos está dando esa enseñanza de guerra espiritual, de liberación, de combate espiritual. Aquí nos está dando las estrategias. Por eso es que cuando se manifiesta un espíritu inmundo, yo rápidamente le digo, te ato de pies y manos, te pongo de rodillas, amordazado. Ahora tú eres un prisionero de guerra. Y así les digo, y muchos de ellos me dicen, nomás porque estoy amarrado, si no ya vieras lo que yo haría. Y mueven las manos de tal manera como la persona que se le está orando, la hermana o el hermano, mueve las manos así como quisiera darte un golpe, una patada o algo, pero no puede, está como amarrado, está detenido. Y dicen, si no fuera porque me amarraste, ya hubiera yo hecho esto o aquello. Entonces es lo que uno habla o declara en el mundo físico, sucede en el mundo espiritual. Entonces tenemos estas 3 bases bíblicas muy importantes, ¿verdad? De esta verdad espiritual, que el pan de la liberación es para los hijos. Ya miramos el diario pan que repartía el mismo Jesucristo de la liberación para los hijos en Marcos. Y el espíritu inmundo que se vuelve porque no está Jesús en la persona, lo vimos en Mateo 12. Y atar al hombre fuerte. Aún Jesús hablando de esas cosas fue tan criticado horriblemente, se le echaron todos encima bien endemoniados en Mateo 10. Entonces, algunas personas mencionan el don de sacar demonios. Pero la Biblia no enseña el don de sacar demonios. Sin embargo, sí nos enseña la acción de sacarlos. Los demonios son expulsados por la autoridad que Dios depositó en sus hijos a través del poder del Espíritu Santo y el nombre que nos dio, sobre todo nombre que es Jesucristo, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, ese mero. También salen por el don de sanidad.
que cura tanto lo físico, enfermedades físicas, orgánicas, pero también enfermedades causadas por espíritus inmundos. Acuérdense que hemos leído ya bastantes textos bíblicos en donde Jesús reprende a espíritus de enfermedad. En Lucas 7, 21, 24 dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¡Aleluya! Dios es bueno. Los dones del Espíritu Santo eran muy notorios en los apóstoles para autentificar que fueron puestos por Dios para poner el fundamento de la iglesia de Cristo. Vamos a leer Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eran clave y obviamente pues el fundamento principal, la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En 2 Corintios 12:12, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Bueno, ya vimos que era la edificación la ponían, los fundamentos la ponían los apóstoles y los profetas. Ahora estamos viendo que también una de las manifestaciones potentes, tremendas, las señales que se manifestaban a través de ellos, señales, prodigios y milagros. Bien, Hebreos 2 del 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Aquí también nos está hablando que ellos testificaban del Evangelio, testificaban de las cosas que habían vivido y experimentado por nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice con señales, con prodigios, diversos milagros, y también dice repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¡Wow! Es decir, las personas eran bautizadas en Espíritu Santo y fuego, y ellas se activaban hablando nuevas lenguas, profetizando. Entonces, tremendo la unción, la impartición, la activación, la manifestación sobrenatural que los apóstoles tenían. Es tremendo. En Hechos 19:12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Estamos hablando de cosas locas, de locuras sobrenaturales, de revelaciones que Dios les daba a los apóstoles en ese momento, que eran diferentes, que no estaban escritas, que no estaban ni pensadas. Entonces, cómo todo esto se movía en los discípulos, en los apóstoles, de una manera sobrenatural. Queda bien claro que los discípulos de Jesús, quienes se convirtieron en apóstoles porque Jesús los asignó así, tenían la evidencia y manifestación del ministerio quíntuple, de los 5 ministerios o los 5 dones. Enseñaban, pastoreaban, evangelizaban, profetizaban, hacían discípulos, los ungían, los activaban como ministros de Dios también. Dios los respaldaba porque ellos fueron escogidos, fueron formados, fueron activados, tenían poder, tenían unción. Hoy en día no es menos, sino igual. Dios nos ha escogido como sus hijos, así como le pasó a Pablo, que él no conoció a Jesucristo personalmente ni caminó con él como los otros discípulos lo hicieron. Hoy en día también nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos sus hijos, somos escogidos. Nos ha revelado el Evangelio de Jesucristo, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha posicionado en lugares de altura con Jesús. Por eso Efesios 2:6 dice que hemos sido sentados junto a Cristo en lugares celestiales, y juntamente con Él nos resucitó, y juntamente con Él nos sentó en esos lugares. Son lugares de reino, de autoridad. En Mateo 16:19 también dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nos delegó autoridad y una asignación que es la gran comisión. Debemos hacer lo mismo que Él hizo.
que a su vez los discípulos hicieron, predicar el evangelio del reino, manifestar lo sobrenatural de Dios. Esos discípulos hicieron, los discípulos de Jesús formaron a otros discípulos. Y ellos formaron a otros, y otros, y otros. Y enos aquí el día de hoy. Seguimos ese patrón, seguimos la palabra de Dios, esos principios. Mateo 28, 16 al 29, Mateo 10, 8, o sea, te estoy dando citas que debes de apuntar y debes leerlas. Igual a lo mejor no me creas mucho, pero lee la palabra de Dios y ahí tú te vas a dar cuenta que la misma palabra de Dios lo habla, lo dice. Dice resucitar muertos, sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Entonces la palabra misma nos dice en Romanos 15, 18, 19 habla que con la potencia de señales, de prodigios, en el poder del Espíritu Santo, como Pablo. Entonces estamos mirando de que toda esta realidad que vivieron ellos en ese tiempo es una realidad para nosotros. Por eso nos dejaron la Biblia. Si no nos hubieran dejado la Biblia a nosotros, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, bueno, entonces hoy en día tú vas a las librerías seculares, las que no son cristianas, y ves la Biblia en la área de ciencia ficción. Ahí la miras tú. ¿Por qué? Porque a ellos no se les ha revelado. Ellos piensan que es una linda historia, muy emocionante y todo, pero que eso no es verdad y eso no es para nosotros. Entonces ahí la colocaron. Pero para nosotros no, para nosotros un manual de vida es un libro sobrenatural, el cual tenemos fuera de este mundo que tenemos en nuestras manos, que cambia vida, que transforma vida, que es una cosa impresionante. Pero si tú no vas a creer que todo esto es verdad y que esto no es para ti, bueno, ahí hay que colocar la Biblia ahí en la sección de ciencia ficción y seguir en la vida de pecado. Total, un día todos compareceremos delante del tribunal de Dios y seremos juzgados, daremos cuentas a Dios por todo lo que hicimos. Así que es bien tremendo y bien poderoso todo lo que se vivió, todo las experiencias de los apóstoles y bueno, hoy en día nosotros tenemos ese poder, esa autoridad, tenemos el evangelio, tenemos a Jesús, tenemos esperanza y tenemos esa asignación para que nosotros podamos liberarnos y podamos liberar a nuestros seres queridos y a otros hermanos en la fe, poderles ayudar también. Tenemos que aprender a defendernos, tenemos que aprender a defender lo nuestro, lo que Dios nos dio, lo que Jesús nos entregó, a defender nuestra familia, el ministerio, todo lo que el Señor nos ha entregado. Debemos de aprender a orar correctamente, saber qué orar, qué decir, con qué citas bíblicas defendernos, con qué citas bíblicas profetizar, con qué citas bíblicas liberar. Y es tremendo, es poderoso. Así que vamos a ver 10 verdades y principios bíblicos sobre la liberación. Número 1. Poder y autoridad sobre los demonios. Poder y autoridad sobre los demonios. Fue el mismo Jesús quien nos dio poder y autoridad para hacerlo. Vamos a leer en Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. Misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Bien tremenda y poderosa está esta palabra. Aquí está escrito, no lo digo yo, no lo estoy inventando. Aquí está escrito en la palabra de Dios. Aquí dice que los reunió y les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios, no sobre algunos, porque luego unos son muy poderosos y no, con algunos nada más. No. Aquí está diciendo sobre todos los demonios, poderosos y no poderosos, chafas, potentes, de lo que sea, todos los demonios. Luego dice, y para sanar enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, ya sea que sea una enfermedad orgánica o que surgió por algo que se pegó o se golpeó, un accidente, lo que sea, o ya sea por espíritus de enfermedad, ¿sí? Para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Bien tremendo, bien poderoso. Así que tenemos poder y autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades también. Número 2. Los espíritus se nos sujetan.
Los espíritus se nos sujetan. Echar fuera demonios es parte de nuestra orden y nuestra función. Ellos se nos sujetan, pero no debemos de olvidar que lo más importante es la salvación y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Súper importante. Lucas 10:20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Es decir, no estén alardeando, presumiendo y vanagloriándose de que cómo se les sujeta a los demonios. Eso es básico para todos los hijos de Dios, tenemos esa autoridad. Pero sí, regocíjate y gózate y alégrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Que está escrito, dice, que de vuestro nombre está escrito en los cielos. Sí, porque el libro de la vida lo menciona en Apocalipsis. Pues aquí dice, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¡Qué bonito! Es más, vamos a leerlo en Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que todo lo que hagamos estamos bajo cámaras. Las cámaras del cielo nos están mirando, los ángeles anotan todo lo que hacemos, nos captan en video y allá nos tienen en videos, en libros nos tienen, pero bien checaditos. Todo lo que hacemos. Por eso es importante que cuando hagamos algo malo nos arrepintamos y no lo volvamos a hacer, y Dios nos perdona y nuestros pecados son borrados. Así que hoy haces algo y te queman en Facebook y en las redes sociales, pasan tus videos y pues no hay nadie que te ayude y tenga misericordia de ti, vaya y los borre. Pero Dios sí. Dios, si tú te arrepientes, Él borra todos tus pecados y te perdona. Qué bonito, ¿verdad? Dios es tan maravilloso. Número 3. Seguir el legado de Jesucristo. Seguir el legado de Jesucristo. Los apóstoles continuaron haciendo lo mismo que Jesús les enseñó. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, porque ese es uno de los propósitos de Dios en nosotros. Vamos a leer Hechos capítulo 5 versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mira nada más, aquí están los discípulos siguiendo el ejemplo del maestro. Y ya sabemos que los discípulos hicieron más discípulos y así sucesivamente. Entonces es importante que así como los discípulos siguieron el ejemplo de Jesús, y los discípulos de ellos siguieron el ejemplo de los apóstoles, también nosotros seguir el ejemplo de Jesucristo, seguir ese legado que Él nos dejó. ¿Y cuál es ese legado? Aquí está diciendo que aún de las ciudades vecinas, imagínate ahí donde tú vives. A lo mejor tú dices, Dios, llévame a las naciones, pero si tú te pones pilas, te metes en ayuno y en oración y te preparas para que Dios te use de esta manera, dice que las ciudades vecinas venían a Jerusalén. Es decir, las naciones vienen a ti. Cuando tú estás así de ungido y eres obediente y pagas el precio en ayuno y en oración y consagración y las pruebas y las luchas y te mantienes firmes, vienen a ti desde las ciudades vecinas. Dice que venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu, inmundos. Imagínate que ahí donde tú vives lleguen y te estén tocando todos los días la puerta. O que te estén llamando por teléfono, o que te estén buscando los vecinos, que te estén buscando los pueblos de alrededor, que te estén buscando que esa hermana o ese hermano que Dios lo usa tremendamente, que es un hermano bien poderoso, que es una hermana humilde, y van y te buscan y te traen a los enfermos, y llega la ambulancia y te dejan ahí un enfermo, y te dejan ahí a los endemoniados y te los traen, y a los que están heridos, etcétera. Y Dios empieza a usar tu vida de esa manera sobrenatural. Así tenemos que ser, así como eran ellos. Eso es lo que estaba sucediendo. Ahí sí, igual nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Lo mismo. Liberar a personas atormentadas por espíritus inmundos. Sanar a los enfermos en el nombre de Jesucristo. Esto es seguir el legado de Jesucristo. Número 4. Somos referentes en potencia sobrenatural. Somos referentes. Nosotros somos un referente. No se trata de nosotros. Se trata de Jesucristo.
Nosotros solamente somos un referente, y no cualquier referente. Somos un referente en potencia sobrenatural. Nosotros no somos los que liberamos realmente. Somos ese instrumento para liberar, sí, pero eso es lo que somos, solamente el instrumento. Es Jesucristo quien libera verdaderamente, en el poder del Espíritu Santo. Él tiene toda la gloria, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es para Dios, no para nosotros. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Entonces, si no tuviéramos la autoridad de Dios, al Espíritu Santo y el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nada podríamos hacer por nosotros mismos. Si nos quitamos a Dios de encima, el Espíritu Santo, nada somos nosotros. Somos terrícolas, simples mortales. Mire, vamos a leer Romanos 15, 18 al 19. Dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Miren nada más, era una hormiguita trabajadora. Aquí está hablando el varón tremendo, llevando el Evangelio de Cristo a todos lados. Dice que llenó todo, desde Jerusalén hasta Jericó, todo había evangelizado. Y bien tremendo, porque él le comienza diciendo que él no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, decía, por la obediencia a los gentiles. Entonces él dice que quería hablar no de él, sino de las cosas maravillosas, impresionantes que Dios ha hecho a través de él como un referente, a través con palabra, con obras, con potencia de señales, con potencias de prodigios, con potencia del poder del Espíritu Santo. Por todas partes llevaba el Evangelio. Definitivamente los apóstoles trabajaban mucho, no paraban de predicar, no se dedicaban a otra cosa más que estar llevando la palabra. Punto número 5. Se puede indagar lo necesario. Es bíblico pedir información de la persona que será liberada. Jesús lo hizo. Él es nuestro modelo a seguir. Marcos 9, versículo 21. Jesús preguntó al padre del muchachito: ¿cuánto tiempo hace que le suceden estas cosas? Y él le dijo: desde niño. Entonces Jesús estaba ahí haciendo algunas preguntas, investigando qué pasó, y bueno, después empezó a liberar al jovencito. Entonces se puede indagar lo necesario. Bíblicamente es correcto. Número 6. Los demonios no trabajan solos. En la persona casi nunca hay un solo demonio. ¿Sí? La persona puede sentirnos que yo tengo un espíritu malo, o usted a lo mejor identificó un espíritu malo en la persona, pero lo más seguro es que no es solamente uno, sino son varios, porque ellos trabajan en equipo, no trabajan solos. Hay un jefe y es en el cual se busca con estrategia. Tratamos de buscar al hombre fuerte, como Jesús los menciona, al hombre fuerte. Tratamos de identificarlo, el cabeza de legión, se podría decir, el jefe, el líder. ¿Y para qué? Para dirigir la liberación de una manera más efectiva, para expulsarlo junto con todo su reino demoníaco, junto con toda su legión, junto con todo su equipo de demonios. Entonces, si tú identificas el hombre fuerte, digamos un ejemplo, no sé, ¿qué será? Lascivia. Es que ahí está lascivia. Bueno, lo más seguro es que también está perversión sexual, está lujuria y están otros como ellos. ¿Sí? Entonces tú te das cuenta, si está tristeza, si el hombre fuerte es tristeza, bueno, lo más seguro es que ahí esté ansiedad, depresión, miedo. Y si está depresión, pues lo más seguro es que esté suicidio. Y si está suicidio, pues está muerte. Entonces, así sucesivamente, uno va entendiendo cómo es que esto funciona, quiénes se juntan con quién. Son demonios que se juntan con sus demonios afines, de los que son parecidos a ellos y trabajan en equipo.
Sí, Marcos 5:9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Sí, entonces los demonios no trabajan solos, ellos trabajan en equipo muy bien organizados, muy bien dirigidos y van trabajando muy estratégicamente, incansablemente, agresivamente sobre las personas que fueron asignados, sobre alguna tarea que se le fue asignada. Ellos van con todo, ¿sí? Trabajan en equipo, ellos no trabajan solo. Tenemos que entender eso, es importante. Número 7. Interrogar para expulsar efectivamente. Por eso se interroga, para expulsar efectivamente a los espíritus demoníacos, como ya lo acabo de mencionar, que no trabajan solos. Bueno, a los demonios se les expulsa de inmediato, en el nombre de Jesús, pero a veces no se quieren ir, y es cuando se les empieza a interrogar. ¿Cuál es su derecho legal? ¿Qué ellos quieren tener? Preguntarles el nombre, cuántos son, etcétera, con la finalidad de expulsarlos a todos, que no quede ninguno ahí. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículos del 6 al 10. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Mire qué tremendo. Aquí Jesús empieza él a hacer su trabajo, los expulsa, los corre, los echa fuera, pero los demonios no se iban. Y era Jesús. No es que Jesús no pudiera sacarlos. Ellos de todos modos se iban a ir. Pero en vez de estar ahí como batallando con ellos mucho, pues Jesús fue directo. A ver, ¿tú cómo te llamas? ¿Quién eres? Inmediatamente para ubicarlo. Le dijo, somos legión porque somos mucho. Entonces, y le rogaban a Jesús que no lo echara ahí a otras regiones. Y ese es otro tema, porque de ir a otras regiones no les conviene a los demonios porque allá no tienen jurisdicción. Y también en otra ocasión le rogaba que no fueran lanzados al abismo. Y bueno, en esta ocasión Jesús los interroga para expulsarlos efectivamente. Entonces, interrogar a un espíritu demoníaco cuando tú estás haciendo una administración de liberación a una persona para ayudarle que sea libre, es correcto y es válido interrogarle para expulsarle efectivamente, según acabamos de leer en Marcos 5, del 6 al 10. Vamos a ver el número 8. El pecado es la gran puerta de entrada a los demonios. La mayoría de las enfermedades son espíritus inmundos. Entraron por el pecado y la desobediencia a Dios. Vamos a leer Juan, capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esta persona fue liberada por Jesucristo anteriormente de una enfermedad. Entonces, Jesús está dando a entender que esa enfermedad vino porque él estaba en pecado. O sea, si tú estás en pecado, entran los espíritus demoníacos de enfermedad. Porque cuando Jesús echa fuera los espíritus de enfermedad, así lo menciona, espíritu de enfermedad. ¿Sí? Tenía un espíritu de enfermedad. Entonces, todo engloba que entran esos espíritus demoníacos y enferman a las personas o le arruinan la vida de alguna otra manera. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces el pecado es la gran puerta de entrada a los demonios. Y aquí le está diciendo que no peques más, o sea, no peques. ¿Para qué? Pues para que no le venga una cosa peor. ¿Sí? Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tengamos cuidado de no andar pecando para que no nos vengan cosas horribles a nuestra vida. Punto número 9. Se debe creer en Jesucristo para ser libre. ¿Sí? Bueno, los cristianos, quienes tenemos a Cristo en nuestro corazón, que nacimos de nuevo, sí pueden tener espíritus demoníacos, espíritus inmundos. Eso ya lo hemos venido viendo pues casi en todos los episodios. Y son los únicos que pueden recibir liberación con más seguridad.
Si el Espíritu Santo te guía diferente, es porque hay salvación para la persona. Acuérdense que todo esto que le estamos enseñando aquí es una base, pero el resto tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. La base es bíblica. Tú tienes que ser dirigido siempre por el Espíritu Santo de Dios. En lo personal, yo nunca he liberado a una persona que no sea creyente, que no sea cristiano, porque aquí está hablando que la persona debe tener fe. Hemos venido aprendiendo que la persona debe de creer, si no debe ser un incrédulo, debe ser un creyente, un cristiano. No, tampoco debe ser un inconverso, que diga, bueno, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y que te diga que sí cree en todo, pero su vida es una vida de que no se congrega, no va a la iglesia, toma, fuma, se droga, se emborracha, fornica, adultera y tiene una vida de pecado, pues, o a lo mejor puede ser una buena persona, ¿verdad? Puede ser una buena persona, que a lo mejor no fuma, no toma, se porta bien. Igual forma necesita a Jesús en su corazón y necesita parar de pecar. Es importante que sea creyente, la persona que sea evangelizada, que sea discipulada y todo esto. Vamos a leer Mateo 15, 21 al 28. Una mujer no judía confiaba en Dios. Jesús se fue de ahí a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de esa región, que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos, se acercó a Jesús y le dijo a gritos, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí, ayúdame. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le hizo caso, pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron, atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondió, Dios me envió para ayudar solo a los de Israel, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no está bien quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros. La mujer respondió, Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de su señor, de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Lo que me has pedido se hará. Y en ese mismo instante su hija quedó sana. Bueno, esta es otra versión de la Biblia en Mateo 15, 21, 28. Estamos viendo que a pesar de que esa mujer no era digna de ese pan de la liberación, Jesús tiene compasión de ella. Al final, después de tanto que ella estuvo rogando y clamando, y los discípulos también le dijeron a Jesús, atiéndela por favor, para que ya deje de molestar, básicamente, ¿no? Y Jesús la ayuda porque ella se arrodilló delante de él, se humilló, le clamó. Ella creía que él era el Mesías. Ella sabía que iba a encontrar la ayuda por medio de Jesús, y es por eso que Jesús tuvo piedad de ella, porque dijo, tú sí que tienes confianza, es decir, tú sí crees, tú sí tienes fe. Y entonces le respondió con su milagro de liberación. Entonces, se debe creer en Jesucristo para ser libre. Es súper importante, es vital, es clave, es necesario. Número 10, el último punto. La confesión es la llave para cerrar la puerta a los demonios. Sí, porque se le abren las puertas a los demonios, hay que cerrárselas. Entonces, la confesión, confesión, es la llave para cerrar la puerta a los demonios. Debemos confesar nuestros pecados para ser perdonados y poder ser salvos. Por eso se le hacen esas preguntas a las personas. Indagamos un poquito para ayudarles, solamente para ayudarles. No es que nos importe mucho la vida de los demonios, no nos interesa esa alma que está siendo atormentada y queremos ayudarle a que sea libre. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y bueno, aquí la palabra de Dios lo está diciendo. Confesaos, confiesa.
vuestras ofensas unos a otros. Si nosotros estamos orando o estamos en comunión con Dios, muy, muy bonito todo, y tú te acuerdas que tienes una ofensa con tu hermano, tienes que ir a pedirle perdón. Si tú estás llevando una ofrenda a la iglesia para Dios y te acuerdas que traes una ofensa con tu hermano, tienes que ir a ponerte a cuentas con tu hermano, y de esa manera se cierran puertas. Y de esa manera hay sanidad, hay liberación, hay perdón de pecados. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, para ser justo hay que tener nuestra vida en orden delante de Dios. La confesión es la llave para cerrar la puerta a los demonios. Muy importante confesar vuestras ofensas unos a otros, perdonar unos a otros y orar unos por otros para ser sanados. Aleluya. Yo creo que hay más de uno que se ha de preguntar, ¿cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo ser libre? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Y bueno, lo primero es lo primero. Primeramente hay que creer. Tienes que creer que esto es real, que esto es poderoso, que el poder de Dios te puede liberar, que Dios puede usar a siervos, a siervas, a hijos de Dios para poder ministrarte en oración y ayudarte a ser libre. Y bueno, lo segundo es querer ser liberado. Número 1, tienes que creer. Número 2, debes de tener ese deseo de poder recibir esa ayuda. De verdad, de cansarte, de decir, ya no quiero vivir así, no quiero este estilo de vida, necesito cambiar, necesito ayuda, quiero seguir adelante, etc. Entonces es importante tener a Jesús en su corazón, identificar los síntomas, identificar las puertas de entrada, pedir perdón y no estar practicando el pecado para que no le venga otra cosa peor, ¿verdad? Como dice Jesús. Pedir ayuda si la necesita. Si tú crees que a lo mejor con estas enseñanzas tú puedes salir adelante, gloria a Dios. Pero si crees que aparte de estas enseñanzas necesitas un empujoncito, necesitas una ayuda extra, gloria a Dios. Entonces, no debemos buscar a la gente para liberar nosotros. Nosotros no debemos andar, a ver a quién libero. De Tin Marín de Dopingüe. Y andar buscando a quién liberar, ¿no? No debemos andar así nosotros. Nosotros tenemos que buscar al Señor, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios siempre. Y si alguien necesita la liberación, si verdaderamente quiere la ayuda, entonces esa persona necesitada va a estar interesada. Entonces va a buscar la ayuda. Tenemos un dicho aquí en México que dice, el interés tiene piernas. Entonces eso quiere decir que una persona que está interesada va a ir, se va a movilizar hacia donde está la ayuda. Entonces es importante que cuando usted va a ministrar liberación a alguien, esa persona sea una persona que está buscando la ayuda. No debe estar usted haciendo la labor de convencimiento con la gente para que reciba la liberación. Porque son personas que no creen, que no quieren, que no les importa, que no les interesa. Pero sí debemos de hacer la labor de convencimiento cuando se trata de presentarles el Evangelio de Jesús, por supuesto, que ser insistentes. Amén. Entonces es importante tener eso en claro. Ahora, otra cosa muy, muy importante, es el no perdonar. Eso es muy delicado, mis amados. En Mateo 18:6 dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que le colgaran en el cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en las profundidades del mar. Es decir, si usted no quiere perdonar y está haciéndole daño a una persona con su falta de perdón, con su amargura y todo eso, es muy delicado. Mateo 6:15 dice, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Este texto bíblico de verdad que va directo a la yugular. Aquí está diciendo, si no perdonas las ofensas que te hagan tus hermanos, si tú no los perdonas, tampoco el Padre te va a perdonar a ti, tus ofensas o tus transgresiones. Entonces, todos necesitamos el perdón del Padre. ¿Para qué? Para ir al cielo. ¿El perdón de qué? De nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros pecados. ¿Para qué? Para ir al cielo, para no irnos al infierno.
Entonces, si no tenemos ese perdón, no tenemos ese pase al cielo, y es terrible porque no sabemos cuántos días nos quedan de vida, no sabemos cuántos años nos quedan de vida. En cualquier momento crece que no somos eternos, y el que estemos joven no garantiza que usted va a vivir una vida longeva. Entonces es bien tremendo, hay que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que creer, tenemos que desear, buscar la ayuda, porque de verdad que me interesa ser libre, y tenemos que perdonar. Eso es súper importante. Eso, si usted se pregunta cómo yo puedo ser libre, pues necesita estos 3 requisitos, como quien dice, porque si usted no cree, no puede ser libre, no va a ser libre. Si usted no quiere la ayuda, tampoco la va a recibir. Si usted no perdona, no va a ser libre, definitivamente. Entonces, si no tiene estas 3 cualidades, por más que uno le quiera orar, y aunque venga el más ungido a administrarle, si usted no quiere, si usted no cree, si usted no quiere perdonar, pues imagínese, no va a poder ser libre. Pero si usted sí perdona, usted sí quiere la ayuda, usted sí cree, usted va a ser liberado. Claro que sí, usted va a recibir su milagro de liberación. Bueno, vamos a avanzar y vamos a ver algo muy importante. Códigos para ser libre. Vamos a mirar códigos para ser libres. Son códigos bíblicos, mis hermanos. Son códigos espirituales, ¿ok? Basados en la palabra de Dios. Vamos a verlos. Número 1. El reconocer tu pecado. Número 1, reconocer tu pecado. Vamos a estar leyendo 2 citas bíblicas de cada punto. Levítico 5:5. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado, ¿ok? Debemos reconocer que somos culpables de pecados que hemos cometido. Para eso hay que conocer la Biblia. Uno tiene conciencia, uno también se da cuenta cuando hace daño a las demás personas, a menos que tengamos el entendimiento entenebrecido de plano. Primera de Juan 1:8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos, vamos a leer el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Miren, mis hermanos, el reconocer tu pecado es el primer paso, uno de los primeros códigos para ser libre. Si usted ya está cansado de la miseria, de la pobreza, de los problemas matrimoniales, de los problemas en el trabajo, del problema en las finanzas, problemas de salud, de lo que sea, usted tiene que reconocer si ha pecado, tiene que reconocer cuáles son esas áreas débiles que usted tiene, en que está batallando, para trabajar en ellas. La Biblia dice que debemos de reconocer si resultamos culpables de alguna falta que hayamos cometido. Y aquí nos está diciendo 1 Juan 8 y 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Bueno, aunque los primeros mentirosos seríamos nosotros por decir que no tenemos pecado. Entonces, es importante reconocer. Usted ha cometido pecado, reconozca su pecado, reconozca sus debilidades, reconozca sus faltas, reconózcalo. Ese es el número 1. Porque si no lo reconoce, entonces ¿en qué vamos a trabajar para que usted mejore, para que usted sea libre, para que usted sea bendecido, para que los propósitos de Dios se cumplan en su vida? Si usted no quiere reconocer nada, entonces imagínese. Número 2, la confesión de tus pecados. Primero los reconoces y después los confiesas, ¿sí? Entonces vamos a reconocer los pecados y hay que confesarlos, hay que confesar nuestros pecados. Vamos a leer Romanos 10:9. Que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Bueno, aquí la palabra nos está diciendo que lo que tú crees en tu corazón es importante, es válido, pero también es importante confesarlo con nuestra boca. Tenemos que confesar con nuestra boca lo que necesitemos confesar a Jesús como nuestro Salvador. Y si tenemos que confesar los pecados, debemos de confesar los pecados. Es muy importante hablar. En el mundo espiritual se cobra la factura sí o sí de lo que nosotros hablemos. Por eso es tan importante hablar, declarar
decir lo que tengamos que decir. En este caso, la confesión de pecados, el tú hablar, externar los pecados, eso te va a hacer a ti libre, te va a hacer a ti perdonado. Salmos 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, si tú no encubres, si tú no lo escondes, porque el que esconde su pecado seca sus huesos, pero el que los declara vive. Entonces es muy muy importante confesar los pecados, y lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Número 3, el código número 3 es arrepentimiento. Arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse, porque el remordimiento es cuando tú dices, ay, que estoy mal, yo sé que estoy mal, y la conciencia no te deja tranquilo, tranquila. Pero eso no quiere decir que tú ya vas a cambiar y vas a hacer las cosas diferentes. No, pero el arrepentimiento sí. Por eso este código del arrepentimiento es porque ya no lo vas a hacer más. Mira, 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Si se convierte de sus malos caminos, estamos hablando de que hay un arrepentimiento de verdad, ¿ok? Continúa diciendo: entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es bien hermoso ese texto bíblico, es poderosísimo. Son códigos. Si tú te humillas delante de Dios, si tú lo invocas, si tú oras, si tú buscas su rostro, si de verdad cambias tus caminos, si de verdad demuestras frutos dignos de verdadero arrepentimiento, entonces ahí sí se te van a abrir los cielos. Ahí sí Dios te va a escuchar, Dios te va a perdonar tus pecados, y además te va a sanar. Va a sanar tu tierra, va a sanar tu familia, va a sanar tu corazón, va a sanar las heridas. Dios se va a glorificar. Pero es importante el arrepentimiento. En Juan 5:14 dice: después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Y eso ya lo leímos anteriormente, lo acabamos de leer hace ratito. Entonces debemos entender de que si Dios te sana, si Dios te liberta, si Dios hace la obra en ti, tú ya no debes de volver a esa vida vieja, no debes de volver a los viejos hábitos que te contaminan, que te dañan, que te ensucian, que te alejan de Dios. ¿Por qué? Porque ahí vas a abrir una puerta al enemigo y va a entrar, vas a cometer una infracción, y lo cual se te va a cobrar la factura y vas a ser golpeado, vas a ser encarcelado. Dice, para que no te suceda algo peor, ten mucho cuidado, no peques más. Entonces el arrepentimiento es de que ya no vas a pecar más, de que de verdad sientes mucho lo que hiciste y no lo vas a volver a hacer. Código número 4, la renuncia. La renuncia, bueno, aquí tú tienes que hablar con tus palabras y decir que ya no quieres eso en tu vida. Sí, entonces es importante cuando tú renuncias a algo, tú tienes que decir, ya no quiero más esto en mi vida, lo echo fuera de mi vida, lo quito de mi camino y yo sigo adelante. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, el pecado no se encubre. El pecado, tú tienes que reconocer que está ahí, se lo tienes que confesar a Dios, te tienes que arrepentir y tienes que abandonar ese pecado. Entonces la renuncia es abandonarlo, es decir, ya no lo quiero en mi vida. Entonces dice que hallarás misericordia. Mire qué bonito, si tú renuncias, si tú lo echas fuera, si ya no quiero esto en mi vida, ya no más, hallarás misericordia. Entonces, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo abandona hallará misericordia. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con el corazón tú lo crees para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante declarar con tu boca, declarar con tu palabra,
que tú renuncias al pecado, que tú renuncias a la pornografía, a la hechicería, a la idolatría, a la brujería, que renuncias a ser rebelde, ingobernable y lo que necesitas. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok como Evangelista Sonia Palomino. Escucha mi podcast en Spotify y Anchor. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, MED Internacional. Mujer, eres valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.